Hermanos, qué gusto iniciar ya con este capítulo 5. Como siempre le doy gracias a Dios de poder tener este tiempo. Es un privilegio enorme, de verdad, y es un gusto tremendo seguir compartiendo los miércoles con el mismo entusiasmo, ¿verdad? Y la misma convicción de que Dios va a seguir hablando a cada uno de nosotros. Hay muchas personas que se van conectando de manera rezagada, ¿verdad? Tal vez hoy es la primera vez que te conectas a este estudio bíblico. Primeramente te damos la bienvenida y en segundo lugar quiero comentarte que hay otros 4 capítulos atrás, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la hermenéutica, acerca de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Y hemos visto algunos puntos elementales en cuanto a este tema. Hemos tenido también, gracias a Dios, una ayuda visual ahí en sus pantallas, preparando una presentación. No soy muy bueno, ¿verdad? Con las presentaciones, ahí todavía me falla el diseño, pero bueno, siempre ayuda a tener las letras, los puntos ahí plasmados. Y quiero animarte a que tengas también tu libreta, a lo mejor a un lado, tener tu Biblia para que vayamos juntos viendo cada uno de los versículos. Y precisamente hoy es un tema que vamos a estar tocando muchos versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que, pues bueno, quiero animarte, ¿verdad?, a que me acompañes en cada uno de ellos. Si tienes tu Biblia, que los marques, que podamos leerlos juntos y de esa manera respaldar cada principio que nosotros vayamos viendo en cuanto a la hermenéutica. Ustedes recordarán que en el episodio pasado, en el capítulo pasado, empezamos a ver los conocimientos básicos para la interpretación. Conocimientos básicos para la interpretación. Estamos hablando entonces del fundamento de la hermenéutica, en pocas palabras. Si tu base, si tu fundamento no es fuerte, ¿verdad? Si no es rígida, si no es profunda, entonces todo lo que edifiquemos sobre esa base no va a tener un sostén firme. Y es por eso que te quiero invitar, ¿verdad?, a que juntos podamos formar esta base de convicciones bíblicas en nuestra vida, que podamos estudiarlas también de manera detallada y así formar esta base que sea muy, muy íntegra, muy fuerte, y de esta manera ir escalando, ir edificando sobre la misma. Así que vimos los conocimientos básicos para la interpretación y como inciso A, ustedes van a recordar, yo les estoy dando solamente una reflexión, que vimos los diferentes grupos de personas. Ustedes deben de considerar que en toda la Biblia existen 3 grupos diferentes de personas que son muy claras. En primer lugar, los judíos, que son los israelitas, ¿verdad?, los hebreos. Te vas a encontrar en segundo lugar con los gentiles, es decir, todos los inconversos o aquellos que no son judíos de nacimiento. No son judíos de nacimiento. Y en tercer lugar vamos a ver al grupo que se le denomina, sobre todo en el Nuevo Testamento, después de Hechos capítulo 2, a la iglesia. Efesios lo explica muy bien dentro de sus primeros capítulos. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: por cuanto no hay judío, ni griego, ni gentil, ¿verdad? Se derribaron las paredes que los separaban y de un pueblo hizo solo uno. Entonces esto se está refiriendo también a la iglesia. Es muy importante conocer acerca de estos 3 puntos y sus profundidades, porque dentro del estudio bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vas a ver pactos, ¿verdad?, que iban dirigidos exclusivamente para los judíos, para los israelitas. Es importante que tú lo tengas en mente porque la iglesia, ¿verdad?, no entró en el Antiguo Testamento, no se habla de ella hasta que aparece Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo a morar dentro de las personas. Entonces surge la iglesia. Y bueno, estuvimos hablando un poquito acerca de ellos y hoy, hermanos, vamos a ver 2 puntos elementales. Como letra B, tenemos que considerar dentro de nuestra base las 7 dispensaciones, y sus características, ¿no?, más adelante. Las dispensaciones ya hemos hablado un poquito acerca de ello,
Voy a profundizar, pero no mucho para no tardarnos tanto en este tema, pero sí las tienes que considerar. Tú sabes que dentro del canon bíblico existen 7 periodos de tiempo, ¿verdad? En específico, en donde Dios trata con el ser humano de una manera distinta a lo largo de estos periodos. Esto no quiere decir que Dios haya cambiado, Dios es inmutable, pero la administración que le dio al humano, a sus hijos en ese tiempo, sí hubo unas características especiales. Dentro de estas 7 van a aparecer ahí en su pantalla, está la inocencia, ¿verdad? El periodo de la inocencia, capítulo 1 al capítulo 2. Estamos hablando de Adán y Eva dentro del jardín del Edén. Después vemos en el punto número 2 la conciencia. ¿Se acuerdan del mandato que Dios les dio, verdad? De todo árbol podían comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, ellos desobedecieron al mandato divino, fueron expulsados del Edén, sufrieron las consecuencias y entró entonces la conciencia, el conocimiento, como Dios les había advertido, del bien y del mal. Tanto era así que se sentían avergonzados cuando vieron su desnudez, y después ese fue el punto de partida para la segunda dispensación, Génesis capítulo 3 a Génesis capítulo 9. Después nos encontramos con el gobierno humano. Es la tercera dispensación, el gobierno humano. También lo vas a encontrar ahí de Génesis capítulo 9 a Génesis capítulo 12. Esta dispensación está hablando, ¿verdad?, exclusivamente de lo que fue la historia de Noé y su familia, comenzando una nueva civilización, la cual iniciaba con el pacto de Dios con Noé, ¿verdad? Esta parte en donde llega un diluvio, termina con todos los habitantes de la tierra, pero Noé y su familia halla gracia delante de los ojos de Dios. Noé construye un arca, están durante un tiempo, ¿verdad?, ahí en las aguas, se bajan las aguas, salen del arca y Dios los manda a multiplicarse sobre la tierra. Es un tiempo muy diferente, si tú lo notas, a lo que fue la inocencia y la conciencia. Entró el gobierno humano hasta que llega Génesis capítulo 12 y estamos hablando entonces de la promesa. Y aquí entramos en todo el periodo patriarcal, se podría decir. La promesa de Génesis capítulo 12 a Éxodo capítulo 20, el comienzo de una nueva nación a Israel, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Que después se le cambia el nombre a Israel y que de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Pero Dios le dio también una promesa a Abraham, le cambió el nombre, el hijo que iba a ser padre de multitudes, y les prometió bendiciones materiales, espirituales, les prometió ser de bendición hacia otras naciones, que su nombre, ¿verdad?, iba a ser engrandecido. Pero bueno, ellos también desobedecieron al mandato divino, descendieron a Egipto sin consultar a Dios y bueno, sufrieron las consecuencias. Después de este periodo, Éxodo capítulo 20 a Hechos capítulo 2, vamos a ver entonces que entra una nueva dispensación, la dispensación de la ley. Israel como nación inició una nueva forma de relación con Dios y es bajo la ley. Las 2 tablas que le fueron dadas a Moisés con los 10 mandamientos, ¿verdad?, que después a lo largo de este periodo o de esta dispensación se convirtieron en más de 610 mandamientos para el pueblo de Israel. Dios hace un pacto con Moisés, al cual se le denomina un pacto mosaico, ¿verdad? Y la ley se le dividía en 3 partes: en la parte moral, la ley se dividía también en la parte judicial, y la ley evidentemente también tenía que abarcar la parte del grupo o del culto más bien religioso. Entonces todo esto engloba lo que es la dispensación de la ley. Dentro de esta dispensación también se ven diferentes pactos. Puedes ver el pacto palestino, por ejemplo, si tú lo quieres anotar, en Deuteronomio capítulo 28, del versículo 28 al 30, Deuteronomio, si me acompañas ahí en tu Biblia,
Deuteronomio capítulo 28 al capítulo 30, ¿verdad? Inicia así en el versículo 1, 1 dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de Israel, ¿verdad? Tendría su cumplimiento pleno cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. ¿De qué estamos hablando aquí? De que Israel se convertirá en el Señor de las naciones. Israel será reunida de toda su dispersión que tuvieron después por toda la tierra. Los enemigos de Israel serían juzgados bajo a los principios de Cristo, e Israel recibiría todas las bendiciones prometidas. El pacto palestino, después también encuentras el pacto davídico. Eso nada más escríbelo, lo ves en 2 de Samuel capítulo 7, ¿verdad? En donde a David se le promete un pacto, en donde iba a venir una casa o un linaje, ¿verdad? Por medio de su sangre, un reino o el trono para siempre. Tanto era así que Cristo pertenece a la descendencia del rey David, ¿verdad? Y el trono también es parte de este pacto. Y después encontramos un tercer pacto, que es el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, ahí sí síganme por favor, Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Es necesario que nos detengamos un poquito en esto. Jeremías 31, del 31 en adelante, dice la palabra: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, ¿se dan cuenta? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. En versículo 33 nos saltamos: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos entonces me serán por pueblo, ¿verdad? Aquí dentro de este nuevo pacto hay una promesa clara: una mente nueva, un corazón también nuevo, un conocimiento personal de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que era el Mesías prometido, que venía a la tierra a quitar el pecado del mundo. Y en último lugar serían perdonados, ¿verdad? Y olvidados, si así lo queremos ver, todos los pecados cometidos. ¿A qué hace referencia este nuevo pacto? En un antiguo tiempo, sobre todo en el tiempo de la ley, en la dispensación de la ley, el modo de acercarse a Dios era por medio de un método sacrificial, sacrificio de animales, el vertir la sangre sobre el propiciatorio, tiempos definidos, ropas especiales y establecidas, una familia escogida para que ellos fueran los que se iban a encargar de desarrollar todo el culto, los que iban a entrar también en la parte del lugar santísimo. Bueno, era todo una serie de principios para tener este acercamiento con Dios, y con el fin solamente de cubrir por un tiempo los pecados. Y hablando en el nuevo pacto y apuntando a Cristo, dice el libro de los Hebreos que su obra fue una vez y para siempre. Él pudo satisfacer la ira de Dios por completo. Entonces todo engloba, ¿verdad?, toda esta parte del nuevo pacto dentro de también de esta quinta dispensación, que apuntaba a la sexta dispensación, que va a aparecer nuevamente ahí en sus pantallas. Después de esto ya entramos a la sexta dispensación, que es la de la gracia. La dispensación de la gracia, ¿verdad? Esta dispensación no había sido revelada antes, por eso se le da el carácter de misterio en Efesios capítulo 3. Ante el rechazo de Israel, ¿verdad?, hacia el Mesías, que no quiso reconocer a Cristo como el Rey, Dios pospuso, ¿verdad?, su reino e inició un nuevo plan. Este plan era la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18 ahora. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18.
esta parte bueno, algunos lo hicieron dogmático, ¿verdad? Y lo malinterpretaron. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, en el griego que es Petros, ¿verdad? Que significa piedra chiquita. Y sobre esta roca, que era Cristo, que es Petra, es el griego Petra, que significa roca grande, dice, edificaré mi iglesia, se dan cuenta, aquí entra el tercer grupo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no permanecerán contra ella. Y de esa forma, hermanos, se podría decir que nosotros estamos viviendo en esta sexta dispensación, la era de la gracia. Estamos hablando de Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis 19, que aún no se ha dado todo lo demás. La séptima dispensación es un evento del porvenir. Nosotros nos encontramos en el periodo de la gracia, así que te invito a que lo puedas estudiar de una manera más profunda, porque eso nos compete a ti y a mí de una manera muy, muy puntual y personal. Una responsabilidad que tenemos especial delante de Dios. Y la sexta dispensación, ¿verdad? Que también está muy bien marcada ahí en nuestros estudios bíblicos, en el canon bíblico, es la del reino mesiánico, ¿verdad? La del reino mesiánico. Está hablando evidentemente de un reino terrenal, nos está apuntando a que Cristo va a ser el rey sobre la tierra, sobre las naciones, nos está hablando de que Jerusalén será la capital de todo el mundo. Estamos hablando de que en ese tiempo Israel va a ser exaltado, va a haber una paz de manera mundial, ¿verdad? Porque Cristo va a estar reinando. Imagínense, el presidente de presidentes, el rey de reyes, el único justo y soberano. Estamos hablando entonces de paz y de verdadera justicia. Verdadera justicia. Es una esperanza hermosa que tenemos. Ahora en nuestros tiempos vivimos bajo mucha corrupción, vivimos, ¿verdad?, bajo muchas tranzas, injusticias, pero cuando Cristo establezca su reino nos está hablando de una total justicia como Dios lo demanda y lo ve. No solo eso, que también el reino milenial nos habla de prosperidad, nos habla también de que seguirán habiendo animales, hasta eso nos desarrolla la Biblia. Satanás y sus demonios no estarán activos porque van a estar en ese tiempo amarrados, si así lo queremos ver, encarcelados, y Cristo reinará con plena severidad, plena severidad. Esto no puede, esto nos debe de llenar nuestro corazón de esperanza, ¿verdad? El poder estar aguardando a Cristo y estar reinando junto con Él durante 1000 años va a ser algo hermoso. Continuamos dentro de nuestras filminas. Ahí en la siguiente filmina lo van a ver en sus pantallas. Tienes que ver algunas características en cuanto a las dispensaciones. Seguimos dentro del punto B y dice las características de las dispensaciones. Fíjate, la palabra dispensación sí es una palabra que aparece en la Biblia. No es un concepto que le dio el teólogo, sino que el teólogo partió del concepto ya impreso dentro de las Escrituras. Tú lo vas a encontrar en diversas citas, y fíjate cómo dice ahí, la palabra griega es oikonomía. Oikonomía. Oiko, que está hablando acerca de casa, y nomía, ¿verdad?, que está hablando acerca de una administración. Oikonomía. Esta palabra dispensación o economía lo vas a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 2 al 4, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 17, Efesios 1:10, Colosenses 1:25, Primera de Timoteo 1:4. En otros lugares, hermanos, aparece también como oikonomos, no es oikonomía, sino oikonomos, y aparece como un sustantivo. Fíjate, es como una administración, pero también como un sustantivo, y lo encuentras como un verbo, como el verbo de administrar. Oikonomeo. También aparece en la Biblia, que es un verbo, hablando acerca del rol del mayordomo. Entonces, fíjate bien,
oikonomía, que es esta palabra administración, ¿verdad? O dispensación, oikonomos, que aparece como un sustantivo, y oikonomeo, que aparece como un verbo, ¿verdad? Y estas palabras Cristo usó, sobre todo la palabra oikonomía, dentro de dos parábolas que son bien puntuales. Lucas capítulo 12 y Lucas 16, enseñando precisamente acerca de la mayordomía y de sus características. Si tú estudias, ¿verdad?, la parte de las dispensaciones y sus características, vamos a ver en la siguiente filmina lo siguiente. Ahí pusimos una definición del concepto. Dice: una dispensación es un periodo de tiempo, ¿verdad? Estamos hablando que tiene un principio y tiene un fin, durante el cual el hombre, familia o nación es probado en cuanto a su obediencia o alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Pero si tú estudias estas dos partes que encontramos en el Evangelio de Lucas, estas dos parábolas, te vas a dar cuenta que dentro de estas dos parábolas mantienen los mismos puntos específicos. Fíjate, se puede notar cómo en cada dispensación puedes encontrar personajes claves, hermanos. Toda dispensación tiene personajes claves. Por ejemplo, en la dispensación de la inocencia ya dijimos Adán y Eva. De la conciencia sigue siendo Adán y Eva. Gobierno humano, ya cambian los personajes principales y entra Noé. La ley, ya estás hablando del personaje principal, que es Moisés. La promesa, que es Abraham. La gracia, ¿verdad?, que es en Cristo. El reino milenial también se centra en Cristo. Siempre vas a encontrar personajes claves. La extensión del periodo ya la vimos en la diapositiva anterior. Todas están bien plasmadas, detalladas y divididas dentro del canon bíblico. Se ve claramente Génesis 1 y 2 como pertenece a una dispensación. Del 3 al 9 es otra, del 9 al 12, del 12 hasta Éxodo y de Éxodo hasta Hechos. Ahí se ven todas las extensiones del periodo y también la porción de las Escrituras. El siguiente punto de ahí nuestra filmina dice: el estado del hombre durante su curso. El estado del hombre durante su curso. ¿Qué estamos hablando acerca de esto? Por ejemplo, dentro de la mujer, en las primeras dispensaciones, las consecuencias que sufrieron a causa del pecado. ¿Cuál fue su estado? Un estado de vergüenza, un estado de quererse esconder de la presencia de Dios, un estado de parir con las mujeres, ¿verdad?, con dolor, para el hombre trabajar también con dolor y con el sudor de su frente, cómo el varón se iba a enseñorear de la mujer también dentro de las consecuencias. Bueno, hermanos, cantidad de elementos que podemos sacar en cada uno de estas dispensaciones. Personajes claves, extensión del periodo, porción de las Escrituras, el estado del hombre durante su curso. Cuando tú vas a la dispensación del gobierno humano, te das cuenta que Noé y su familia hallaron gracia también delante de los ojos de Dios. Bueno, porque ellos, pero sobre todo Noé, vivía de una forma temerosa delante de nuestro Dios, y es por eso que él fue escogido y fue determinado para llevar a cabo la construcción del arca, ¿verdad? Dentro del mismo estudio que estamos teniendo en esta noche, en la siguiente diapositiva, vamos a ver otros 4 puntos que son elementales ya para cerrar con este tema de las dispensaciones. Uno dice: la responsabilidad específica establecida por Dios al hombre. Una responsabilidad específica establecida por Dios, ¿verdad?, para el hombre. Es decir, la tarea era sumamente clara. Hoy en nuestros días, ¿verdad?, las responsabilidades son cumplir con la gran comisión, por ejemplo, ir a todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Compartir el Evangelio, discipular. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Congregarnos a hacer iglesia.
Dentro de las dispensaciones, como dice ahí en los puntos, vas a ver el fracaso humano bajo la prueba de dicha dispensación. ¿Cierto? Siempre existió un fracaso, el corazón del hombre se alejó del corazón de Dios, fracasaron en las responsabilidades que Dios le había dado a su pueblo y entonces esto resultaba en un juicio de no haber cumplido, las consecuencias de no haber cumplido. Y como último punto, ahí en la diapositiva tenemos lo siguiente: la intervención de Dios en gracia, siempre transformando las situaciones. Qué lindo pensar en esto, ¿verdad? En cada fracaso hubo una intervención de Dios por medio de su gracia y de su misericordia para no acabar con la humanidad. En gracia, en misericordia, Dios interviene para seguir llevando a cabo sus promesas. Hermanos, Dios es un Dios de promesas y no puede negarse a sí mismo. Entonces, dentro de las características básicas, dentro de nuestra interpretación, vimos en primer lugar, debemos de considerar los tres grupos que encontramos en la Biblia. Encontramos a los judíos, a los gentiles y a la iglesia. Segundo punto, tenemos que considerar las 7 dispensaciones. ¿Quién me ayuda a conocer las 7 dispensaciones? Bueno, saber bajo qué administración o qué rol tenían que llevar a cabo. Tengo que comprender que ciertas dispensaciones no son las mismas en las cuales yo estoy viviendo ahora, y ese es un elemento muy importante para poder interpretarlas. Un pequeño paréntesis: por ejemplo, en algún momento Dios permitió el incesto para la multiplicación del pueblo. En nuestros días nosotros no nos podemos agarrar de esos principios porque ya cambiaron los principios éticos, morales y espirituales. Por más que tú lo hayas leído que se permitió en el Antiguo Testamento, hoy ya no es permitido, ¿verdad? El hombre no puede agarrar de excusa y decir, bueno, puedo tener 7, 9 mujeres porque en el Antiguo Testamento se hacía, me puedo meter con mi prima, me puedo meter con mi hermana. No, ahora está totalmente prohibido. Como tercer punto en esta noche, en el inciso C, lo prometido es deuda, ¿verdad? En el capítulo anterior hablamos acerca de que teníamos que ver las 2 venidas de Cristo. Las 2 venidas de Cristo. Y esto es muy importante que usted y yo también lo podamos estudiar de una manera muy puntual. Les voy a decir por qué, fíjense bien. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron ciertamente la venida del Señor repetidas veces. Ahora fíjense muy bien, dentro de estos anunciamientos, de esta profecía, si uno toma todas esas predicciones y no distinguimos, ¿verdad?, de que muchas veces su profecía se trataban de 2 diferentes venidas de Cristo, podemos llegar a pensar que hay contradicciones en la Biblia. Se hacía la profecía de que Cristo iba a venir, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ser conscientes que se divide en 2 partes. La primera venida de Cristo, ¿verdad? Como dice ahí en sus filminas, dice las siguientes características. En su primer venida podemos decir de manera concreta que nacería de una virgen. Isaías lo profetizó en el capítulo 7, versículo 14, Mateo 1, 22 al 23 lo reafirma. Dentro de la primera venida de Cristo vemos que se desarrollaría normalmente desde el nacimiento hasta la adultez. Y va a ser un niño, ¿verdad?, normal, humano, desarrollándose también. Es más, Isaías comenta que iba a comer mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y lo malo. Isaías capítulo 9 también, versículo 6. Dentro de su primera venida, por ejemplo, sería Emmanuel, Dios con nosotros. Él tomó la forma de siervo, ¿verdad?, y habitó entre los hombres, Él habitó entre nosotros. Dentro de los otros puntos también dice que sufriría tremendamente. Y aquí tenemos que parar tantito. En su primer venida, venía como el cordero inmolado que iba a sufrir una muerte y muerte de cruz. Isaías 53. Salmos 22, versículo del 1 al 21. Esta parte de que él iba a venir a sufrir, fíjense muy bien, el judío no lo entendió de manera perfecta.
no lo supo digerir, no lo logró entender. Ellos, ¿verdad?, esperaban al Rey, al Mesías, al Hijo de Dios. Ellos no podían comprender por qué un hombre que vino a ser humilde, un hombre, ¿verdad?, que sí hizo milagros, pero también dio algunas enseñanzas. En algunas situaciones se le reconoce también su pobreza material. Cristo llegó a decir que él no tenía dónde recostar su cabeza. Empezaron a hablar de él también en cuanto a su oficio, carpintería, hijo de un carpintero, ¿verdad? Y todo esto. Y hermanos, el judío no podía concebir que Cristo fuera el Mesías porque ellos creían que iba a llegar a derrocar con el imperio judío, hablando de una manera social, política y no de una manera espiritual. Pero la Biblia es clara hablando acerca del triunfo de Cristo en la cruz. Fue totalmente espiritual, ¿verdad? Sufriría tremendamente, pero para pagar por nuestros pecados. También dentro de su primer venida está profetizado, fíjense bien, por Daniel capítulo 9, Salmos 16, Hechos capítulo 2, dice que él moriría, ¿verdad? Iba a morir, y que al tercer día iba a resucitar conforme a las Escrituras. Tanto es así que la historia de Jonás se podría decir un paralelismo, un simbolismo de lo que iba a sufrir también Cristo. 3 días pasó Jonás en la boca de la ballena, ¿verdad? Y después fue escupido, y por ahí se comenta en algún versículo que asimismo Cristo iba a pasar 3 días, ¿verdad? Pero que al tercer día resucitaría. Y en último lugar dice ahí, se iría por un poco de tiempo y después volvería. Miqueas capítulo 5, versículo 3, Hechos capítulo 1, del 9 al 11. Entonces debes de considerar las dos venidas de Cristo. Una que venía a sufrir, pero la siguiente filmina nos habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate la cantidad de profetas que hablaron en cuanto a su segunda venida también. Dice dentro de sus características, será visible para todos. Ahí dice en la filmina, será visible para todos. Eso es un elemento muy interesante a considerar. Zacarías lo profetizó, Hechos también lo anuncia, Apocalipsis y Mateo capítulo 24, ahí viene anunciado. En segundo lugar, ya no viene como un cordero que viene a sufrir, ya no viene a ser inmolado, ¿verdad? A que lo torturen, a que lo injurien, ¿verdad? Él viene, ¿verdad? Dice, será de ira y para venganza. El tercer punto dice que será para juicio. Joel capítulo 3, Mateo 25, Jeremías 23, está hablando del rol. Ya no viene como cordero, viene como el león de la tribu de Judá. Y será entonces su segunda venida, es bien importante que esto lo consideres, será para establecer su reino. Será para establecer su reino. Me hubiera encantado profundizar en cada uno de estos versículos, poder desarrollarlos de una manera más puntual, pero gracias a Dios que tuvimos el apoyo visual. Yo te quiero ahora encomendar una tarea en esta noche, que antes de que te vayas a acostar, tomes todos estos versículos, los leas y que te des cuenta qué clara es la palabra de Dios en cuanto a las dos venidas de Cristo. Una que vino como siervo, ¿verdad? Como cordero a sufrir, a quitar el pecado del mundo. Dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Pero también, como dice en Corintios Pablo cuando hablaba de la cena del Señor, dice, hacemos todas estas cosas y os anunciamos esperando hasta que Él venga, ¿verdad? Y estamos esperando entonces que establezca su reino milenial. Terminamos el estudio con la siguiente nota, en la siguiente diapositiva, y también para dejarles un poquito de que se queden picados, ¿verdad? Porque el siguiente capítulo va a estar muy bueno. Fíjense lo que dice esta nota aclaratoria, va a aparecer también en las pantallas. Dice lo siguiente: en el Nuevo Testamento, perdón, ahí se me fue una M, pero es en el Nuevo Testamento se habla de la venida de Cristo para buscar a su iglesia, a la cual le denominamos o llamaremos arrebatamiento o rapto.
Fíjate lo que dice el segundo punto. En el Antiguo Testamento, en ningún lugar se habla de esto, ya que ni siquiera existía o se hablaba, ¿verdad?, la iglesia. Esto solamente pertenece a la era neotestamentaria. El tercer punto dice, debemos de diferenciar los pasajes que habla de la venida de Cristo como Rey, que es la segunda venida, la que estamos platicando hace unos momentos, o si estamos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, o si estamos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y justamente en la siguiente clase vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, que viene a la tierra para reinar, pero también vamos a ver las características del arrebatamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Y con esto termino, hermanos. Que el creyente que quiere interpretar de manera correcta las Sagradas Escrituras, forzosamente debe de conocer la escatología, porque más del 70% de la Biblia, escúchenme muy bien, el 70% de la Biblia está hablando de profecías. Imagínense, si tanto habla la Biblia de profecías, tú y yo, si queremos interpretar bien las Escrituras, debemos de conocer la parte escatológica. Entonces, con la ayuda de Dios, queridos hermanos, la siguiente clase estaremos viendo lo que es la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Que Dios les bendiga, que tengan mucha paz.